La gran traición, el círculo secreto de Petro que trabajaba para las FARC, la infiltración que desmembró a Colombia. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ven a este país. Imaginen por un momento que los mismos hombres que juraron proteger a Colombia, aquellos que visten el uniforme militar, aquellos que tienen acceso a los secretos más profundos de la nación, estuvieran trabajando en realidad para el enemigo. No es una película. No es ficción. Es Colombia en el año 2024, y lo que vamos a revelar hoy es tan escalofriante que muchos querrán cerrar los oídos, voltear la mirada, pero no podemos. Porque cuando la traición llega hasta los pasillos más sagrados del poder, cuando quienes debían defendernos se convierten en cómplices de quienes nos atacan, el silencio se vuelve complicidad. Bienvenidos a Historias que Cautivan. Soy su narrador, y hoy les voy a contar la crónica de una traición que de confirmarse sería el escándalo de seguridad más grave en la historia reciente de nuestra nación. Durante meses, la Dirección Nacional de Inteligencia, ese organismo que debería ser el escudo protector de todos los colombianos, estuvo bajo sospecha. Hoy vamos a revelar los documentos, los chats, las conversaciones encriptadas que exponen una red de complicidad que supuestamente llevó la influencia de las disidencias de las FARC, lideradas por uno de los hombres más buscados del país, hasta los círculos más íntimos del poder presidencial. Esta es la historia de cómo un general de la República y un alto funcionario de inteligencia habrían cruzado esa línea invisible que separa el deber de la traición, para servir a los enemigos de la patria. Prepárense. Lo que escucharán a continuación sacudirá los cimientos de todo lo que creían saber sobre quien realmente gobierna Colombia. La noche del 23 de julio de 2024, en una carretera polvorienta de Anorí, Antioquia, soldados del Ejército Nacional montaban un retén de rutina. El aire estaba cargado de humedad y el sonido de los grillos se mezclaba con el murmullo lejano de algún motor. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. De pronto, desde la oscuridad surgió una caravana de vehículos blindados. No eran vehículos comunes. Eran camionetas de alta gama, con vidrios polarizados y placas que despertaban sospechas. El convoy avanzaba con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Cuando los militares les hicieron la señal de detenerse, algo dentro de esos vehículos hizo que los nervios se tensaran. Al bajar las ventanillas, los soldados quedaron petrificados. No era una familia común. No eran empresarios. Eran rostros conocidos por cualquier oficial de inteligencia del país. 7 jefes de disidencias de las FARC viajaban en esa caravana. Entre ellos estaba uno de los hombres más buscados, aquel cuyo nombre se susurraba con temor en los cuarteles y en las oficinas de gobierno. Lo llamaban Calarca. Un hombre que había decidido que la paz no era para él, que había vuelto a tomar las armas y que comandaba uno de los bloques más peligrosos del país. Junto a él viajaba su compañera, Erika, y otros 2 cabecillas conocidos como Ramiro y Urias. Pero lo que más sorprendió a los militares no fue solo encontrarlos allí, sino descubrir que la caravana estaba custodiada por escoltas de la Unidad Nacional de Protección, la misma entidad del Estado que supuestamente debía proteger a víctimas y funcionarios en riesgo, no a terroristas. Los soldados actuaron rápido. Requisaron los vehículos y lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Armas de largo alcance, fajos de billetes cuyo origen no podían explicar, documentos comprometedores y lo más grave, un menor de edad viajando con ellos, evidencia clara de reclutamiento forzado. Era una captura en flagrancia. Los delitos estaban allí, tangibles, innegables. Los disidentes fueron detenidos. Sus rostros mostraban una mezcla de rabia y algo más inquietante, una especie de tranquilidad, como si supieran que aquello no duraría mucho. Los oficiales comenzaron a incautar todo. Computadoras portátiles, memorias USB, teléfonos celulares. Un centenar de dispositivos electrónicos que contenían información que podría cambiar el curso de la historia del país. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. Mientras los capturados eran trasladados y las pruebas eran catalogadas, en Bogotá algo se movía en las sombras. En las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, una mujer revisaba los informes del operativo con expresión impasible. Luz Adriana Camargo, la fiscal general, aquella que debía ser la máxima representante de la justicia colombiana, tenía sobre su escritorio el reporte completo de la captura. Allí estaban las pruebas. Allí estaban los nombres. Allí estaba todo.
Pero en lugar de ordenar que se continuara con el proceso judicial como correspondía en casos de flagrancia, tomó una decisión que dejaría a todo el país estupefacto. Emitió un oficio. Un simple papel que cambiaría el destino de aquella operación militar. En ese documento, redactado con un lenguaje burocrático frío, ordenó la libertad inmediata de los capturados. El argumento era tan absurdo que muchos no podían creerlo. Afirmaba que esos hombres, esos jefes guerrilleros capturados con armas y dinero ilícito, eran en realidad gestores de paz, y que por lo tanto no podían ser procesados a pesar de estar en situación de flagrancia. Los militares que habían participado en la operación sintieron como el piso se abría bajo sus pies. Habían arriesgado sus vidas para capturar a esos criminales, habían seguido los protocolos, habían reunido las pruebas y ahora, por orden de la propia fiscal general, esos hombres caminaban libres nuevamente. Calarca volvió a las montañas. Erika también. Ramiro y Urías retomaron sus actividades. Era como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Esos dispositivos electrónicos, esas computadoras, esas memorias USB, esos celulares, habían quedado en poder de la fiscalía. Y dentro de ellos había secretos. Secretos tan explosivos que si salían a la luz podrían derribar gobiernos, destruir carreras militares, manchar el honor de instituciones enteras. Durante casi un año, esos dispositivos permanecieron guardados en alguna bodega de evidencias. La fiscalía no hizo nada con ellos. No abrió investigaciones. No llamó a declarar a nadie. Era como si quisieran que todo se olvidara. Pero hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. En algún momento, alguien dentro del sistema decidió que el pueblo colombiano tenía derecho a saber la verdad. Y así fue como esos archivos llegaron a manos de periodistas de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Durante meses, un equipo de investigadores trabajó en secreto, rastreando información, cotejando fuentes, descifrando códigos, armando un rompecabezas complejo y aterrador. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. En esos dispositivos había chats, correos electrónicos, cartas, fotografías, grabaciones. Había evidencia de una cercanía inquietante entre los jefes de las disidencias y dos figuras clave del gobierno. Dos hombres que ocupaban posiciones estratégicas en la seguridad nacional. Uno de ellos era un militar de alto rango. El otro, un funcionario poderoso de la inteligencia del Estado. El primero era el general Juan Miguel Huertas. Un hombre cuyo nombre resonaba en los pasillos del Ministerio de Defensa. Un oficial que había sido expulsado del ejército en el año 2022 por orden del entonces comandante de las fuerzas militares, el general Eduardo Zapateiro. La razón de su expulsión nunca fue completamente clara para el público, pero dentro de los círculos militares se rumoreaba que había desobedecido órdenes relacionadas con operaciones contra grupos armados ilegales. Lo que sí era claro era que Zapateiro no confiaba en él y quería sacarlo de las filas. Pero la historia de Huertas no terminó allí. Meses después de su retiro forzoso, algo sorprendente ocurrió. Apareció públicamente junto a otros dos generales retirados, apoyando la campaña presidencial de Gustavo Petro. Era el año 2022, y Colombia estaba en plena contienda electoral. Petro, exguerrillero del M-19, candidato de la izquierda, buscaba llegar al Palacio de Nariño. Y allí estaba Huertas, junto a él, dándole respaldo militar, legitimidad castrense. Cuando Petro ganó las elecciones, muchos se preguntaron qué pasaría con esos generales que lo habían apoyado. Dos de ellos fueron nombrados rápidamente en cargos importantes. Pero Huertas quedó en la sombra. No recibió ningún puesto oficial, al menos no inmediatamente. Sin embargo, quienes conocían los entresijos del poder sabían que no estaba inactivo. Se movía como asesor, como consejero, como una figura influyente en el Ministerio de Defensa, en la inteligencia militar, en la propia Dirección Nacional de Inteligencia. Era un poder sin rostro visible, pero real. El 8 de febrero de 2024, algo sucedió que quedaría registrado en esos dispositivos incautados. Un hombre de confianza de Calarca, alguien que actuaba como mensajero y negociador, envió un reporte detallado a su jefe. Comenzaba con un saludo respetuoso. Camarada, cordial saludo. La palabra camarada resonaba con ecos de otros tiempos, de luchas ideológicas, de guerras no declaradas.
El mensaje continuaba explicando que hacía 8 días había viajado a Bogotá. Allí se había reunido con un general retirado. No mencionaba el nombre directamente, pero los investigadores luego confirmarían que se trataba de Juan Miguel Huertas. El encuentro había sido en algún lugar discreto de la capital. El mensajero escribía que el general le había dado buena confianza. Esas palabras eran reveladoras. Buena confianza. Significaba que había química, que había entendimiento, que ambos hablaban el mismo idioma a pesar de estar supuestamente en bandos opuestos. Y entonces venía la propuesta. El general les había planteado montar una empresa de seguridad legal. Una compañía que, sobre el papel, sería legítima, con permisos del gobierno, con registro en Cámara de Comercio, con todo en regla. Pero en realidad sería una fachada. Una tapadera para que los hombres de las disidencias pudieran moverse por todo el país con armas, con vehículos blindados, con escoltas, sin ser molestados por la ley. La idea no era nueva en Colombia. En los años 90, los grupos paramilitares habían usado una estrategia similar con las llamadas Convivir, cooperativas de seguridad que en realidad eran estructuras armadas ilegales protegidas por el Estado. Ahora, décadas después, alguien estaba proponiendo repetir la misma fórmula, pero esta vez para las FARC. El general decía que la empresa se montaría mitad y mitad. Él conseguiría los permisos y las disidencias pondrían los hombres y las armas. Era una sociedad macabra entre un oficial de la República y una organización terrorista. El mensaje seguía explicando los detalles técnicos. Hablarían de una compañía de máximo 20 hombres para empezar. Primero conseguirían permisos para portar pistolas. Luego, cuando todo estuviera más consolidado, irían por permisos para fusiles. El general incluso había presentado a los contactos que ayudarían con toda la tramitología. Gente dentro del sistema, funcionarios que sabían cómo mover los papeles, cómo acelerar procesos, cómo hacer que las cosas se aprobaran sin levantar sospechas. Pero lo más grave de todo era otra promesa que el general había hecho. Ofrecía protección para los desplazamientos de los guerrilleros. Decía que sus hombres no solo servirían para movilizar personal, sino también para trasladar heridos, para llevar a quien fuera necesario a donde fuera necesario. Y luego venía la frase que helaba la sangre. Afirmaba que, si alguna vez durante un traslado eran detenidos en un retén militar o policial, él mismo podría acompañarlos o enviar a alguien de su confianza para que no hubiera requisas. Según el reporte, argumentaba que estando el presente en el vehículo, ningún soldado o policía podría revisar sin una orden superior. Y remataba diciendo que el vínculo con el presidente les permitiría movilizarse con una orden expresa de no ser detenidos en ningún lado. Esas palabras eran dinamita pura. Estaban insinuando que desde la presidencia de la República había una protección directa para que los guerrilleros se movieran libremente por Colombia. Era una acusación tan grave que si se confirmaba podría significar la caída de todo un gobierno. El mensajero concluía su reporte diciendo que la propuesta había sido bien recibida. Decía que las disidencias veían con buenos ojos la idea, especialmente porque daban por sentado que los procesos de negociación de paz con el gobierno iban a fracasar. Entonces, tener una estructura legal ya montada, con permisos, con hombres entrenados, con armas, sería una ventaja estratégica enorme cuando todo volviera a la guerra abierta. Los investigadores que leyeron ese documento por primera vez no podían creer lo que tenían frente a sus ojos. Era la prueba de una conspiración que alcanzaba los niveles más altos del Estado. Pero eso no era todo. Había más mensajes, más correos, más comunicaciones. Y en muchas de ellas aparecía mencionado otro nombre. Wilmar Mejía. Wilmar Mejía no era un militar. No tenía el rango ni la tradición castrense de Huertas. Era un licenciado en educación física, un hombre que sobre el papel no parecía tener las credenciales para estar en el mundo de la inteligencia nacional. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro al poder, se había convertido en una de las figuras más influyentes dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia, el organismo que depende directamente de la presidencia y que maneja los secretos más sensibles del país. En marzo de 2024, el propio presidente Petro lo había designado como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, un cargo que parecía menor pero que revelaba el nivel de confianza que había entre ambos. Sin embargo, lo que el público no sabía era que ese cargo era solo la fachada. La verdadera influencia de Mejía estaba en las sombras.
14 fuentes diferentes, muchas de ellas funcionarios de inteligencia, oficiales del ejército y de la policía, confirmaron a los periodistas que Wilmar Mejía era el verdadero poder detrás de la Dirección Nacional de Inteligencia. Decían que él era quien tomaba las decisiones importantes, quien tenía acceso directo al presidente, quien movía los hilos. Y lo más inquietante era su papel en lo que se conoció como la purga. Durante los primeros meses del gobierno de Petro, decenas de oficiales de inteligencia del ejército y de la policía fueron trasladados, degradados o forzados a retirarse. El denominador común era que todos ellos eran considerados no afines al gobierno. Eran oficiales que habían trabajado en administraciones anteriores, que tenían posturas críticas frente a las negociaciones con grupos armados, que no comulgaban con la ideología de la izquierda. Y uno por uno fueron siendo removidos de sus cargos estratégicos. Varios de esos oficiales aseguraron que les habían ordenado entregar sus hojas de vida directamente a Wilmar Mejía. No a sus superiores inmediatos. No al Ministerio de Defensa. A Mejía. Y él, un civil sin formación militar, era quien decidía quién ascendía, quién se quedaba, quién se iba. Era una intromisión inédita en la autonomía de las fuerzas militares. Era un control político sobre la institución que debía ser la más blindada del país. Y el objetivo era claro. Colocar en puestos clave a personas leales, a personas que no harían preguntas incómodas, a personas que mirarían hacia otro lado cuando fuera necesario. En uno de los correos encontrados en los dispositivos incautados, había una referencia directa a Mejía. El mensaje hablaba sobre un viaje que él y el general Huertas harían juntos a Venezuela. El propósito del viaje era investigar la muerte de un guerrillero colombiano en territorio venezolano. Esa muerte había generado tensiones internas en las disidencias y querían respuestas. Que un funcionario de inteligencia del Estado colombiano y un general del ejército viajaran a Venezuela para investigar un asunto interno de las FARC era algo completamente fuera de protocolo. Era otra pieza más del rompecabezas que mostraba una relación inapropiada, peligrosa, traidora. Los periodistas seguían revisando los archivos. Había fotografías de reuniones clandestinas. Había registros de llamadas. Había listas de contactos que conectaban a militares, a guerrilleros, a funcionarios del gobierno. Era una red compleja, pero cada vez más clara. Y lo que más preocupaba era que todo esto estaba ocurriendo mientras el país vivía una aparente normalidad. Mientras los colombianos iban a trabajar, llevaban a sus hijos al colegio, pagaban impuestos, confiaban en que las instituciones funcionaban, en la sombra se estaba gestando una traición monumental. Cuando los periodistas finalmente publicaron el reportaje, Colombia despertó a una realidad aterradora. Los titulares estallaron en todos los medios. Las redes sociales se llenaron de indignación. La gente no podía creer que algo así estuviera pasando. Pero lo más frustrante era que, a pesar de toda esa evidencia, no pasaba nada. La fiscal general Luz Adriana Camargo, la misma que había ordenado la liberación de los guerrilleros capturados, guardaba silencio. No habría investigaciones. No citaba a declarar a nadie. Era como si toda esa información no existiera. Muchos comenzaron a llamarla la fiscal de bolsillo. Decían que había sido puesta en ese cargo no para hacer justicia, sino para proteger al gobierno. Y cada día que pasaba sin que actuara, esa percepción se fortalecía. Los colombianos sentían impotencia. Veían cómo las pruebas estaban allí, cómo los nombres estaban claros, cómo los delitos eran evidentes, pero la justicia no llegaba. Era como vivir en un país sin ley, donde los poderosos hacían lo que querían y los ciudadanos comunes solo podían observar con rabia contenida. Mientras tanto, en el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro seguía con su agenda. Daba discursos sobre la paz total, hablaba de reconciliación, de justicia social, de transformación. Pero cada vez más voces se levantaban preguntando si detrás de ese discurso no había en realidad un plan para entregar el país a las estructuras armadas ilegales. Recordaban que Petro había sido guerrillero del M-19. Recordaban que nunca se había arrepentido públicamente de esa etapa de su vida. Recordaban que en varias ocasiones había defendido las luchas armadas como formas legítimas de protesta social. Y ahora, con toda esta información saliendo a la luz, muchos se preguntaban si su verdadero objetivo no era gobernar Colombia, sino devolverla a manos de las guerrillas que nunca dejaron las armas. El general Juan Miguel Huerta seguía en su cargo.
Comandaba el área de personal del ejército, una posición desde la cual controlaba los ascensos, los traslados, las destituciones. Tenía en sus manos el futuro de miles de oficiales y soldados. Y nadie podía hacer nada. Wilmar Mejía seguía moviéndose en las sombras, tomando decisiones, manipulando estructuras. En sus redes sociales se presentaba como un tejedor de puentes, como un libre pensador. Pero quienes conocían la verdad sabían que era un operador político, un hombre que usaba la inteligencia del Estado no para proteger a los colombianos, sino para proteger a un gobierno cuestionado. Calarca y los demás jefes guerrilleros liberados seguían en las montañas, comandando sus bloques, reclutando menores, traficando drogas, sembrando terror. Sabían que tenían protección. Sabían que podían moverse con cierta libertad. Y eso los hacía más audaces, más peligrosos. Los ataques a poblaciones civiles aumentaron. Los secuestros volvieron. Las extorsiones se multiplicaron. Colombia estaba retrocediendo a épocas que se creían superadas. Y todo parecía estar conectado con esa red de complicidad que se había tejido desde el poder. Los militares honestos, aquellos que seguían creyendo en el juramento que habían hecho de defender la patria, sentían frustración y rabia. Veían cómo sus superiores, aquellos en quienes deberían confiar, estaban jugando para el otro lado. Veían cómo la inteligencia que ellos generaban con riesgo de sus vidas era filtrada a los enemigos. Veían cómo operaciones que ellos planeaban eran saboteadas antes de ejecutarse. Y no podían hacer nada porque el sistema estaba capturado desde arriba. Hubo intentos de denuncia. Algunos oficiales valientes trataron de hablar, de exponer lo que sabían. Pero fueron amenazados, trasladados a lugares remotos, o forzados a retirarse. El mensaje era claro. Si querías seguir en la institución, tenías que cerrar la boca y obedecer. Y muchos lo hicieron. Por miedo. Por necesidad. Por cansancio. Pero el precio de ese silencio era altísimo. Era permitir que la traición siguiera creciendo, que la red se expandiera, que Colombia se deslizara cada vez más hacia el abismo. Los colombianos comunes, aquellos que no tenían acceso a información privilegiada, que solo sabían lo que veían en las noticias, comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Veían que la violencia aumentaba. Veían que los líderes sociales seguían siendo asesinados. Veían que las promesas de paz eran solo palabras vacías. Y comenzaron a preguntarse si no los habían engañado. Si ese gobierno que decía representar al pueblo no estaba en realidad representando a los violentos, a los narcotraficantes, a los terroristas. Las elecciones del 2026 se acercaban. Y el fantasma de Iván Cepeda comenzó a aparecer en el horizonte político. Cepeda, senador del Polo Democrático, cercano a Petro, defensor de las FARC, amigo de Jesús Santrich y de Iván Márquez, dos de los guerrilleros más sanguinarios de la historia reciente de Colombia. Cepeda se perfilaba como el heredero del petrismo, como el candidato que continuaría con esa agenda de supuesta paz que en realidad estaba entregando el país pedazo por pedazo. Y entonces surgió una respuesta desde la ciudadanía. Un movimiento que se negaba a aceptar ese destino. Miles de colombianos comenzaron a salir a las calles no con armas, no con violencia, sino con lapiceros y con planillas. Recogían firmas. Millones de firmas. Querían respaldar a un candidato que representara lo opuesto a todo lo que estaba pasando. Un candidato que no tuviera miedo de llamar las cosas por su nombre. Que no tuviera miedo de señalar a los criminales, aunque ocuparan los cargos más altos. Ese candidato era conocido como el Tigre, Abelardo de la Espriella. Un hombre polémico, directo, sin filtros. Muchos de la vieja clase política lo miraban con desprecio. Decían que era vulgar, que era radical, que no tenía la diplomacia necesaria para gobernar. Pero la gente común lo amaba precisamente por eso. Porque decía lo que ellos pensaban. Porque no se dejaba intimidar. Porque representaba un símbolo de resistencia frente a la traición. Las caravanas recorrían el país. En Cali, en Bogotá, en Medellín, en pueblos pequeños, en ciudades grandes, la gente se acercaba a firmar. Más de 500.000 de firmas solo en Cali. Millones en todo el país. Era un movimiento espontáneo, genuino, que nacía del hartazgo y de la esperanza. La gente sentía que, si no actuaban ahora, si no se unían ahora, Colombia se perdería para siempre. Los medios de comunicación afines al gobierno trataban de minimizar el fenómeno.
Decían que era una campaña manipulada, que era financiada por intereses oscuros, que el Tigre era un peligro para la democracia. Pero la gente no les creía. Porque veían con sus propios ojos las multitudes. Porque sentían en sus propias vidas las consecuencias de las políticas del gobierno. Porque sabían que cuando la fiscal no actúa, cuando los generales traicionan, cuando la inteligencia trabaja para el enemigo, lo único que queda es la voluntad popular. Y esa voluntad se expresaba en cada firma recogida. Eran firmas de madres que habían perdido a sus hijos en manos de la guerrilla. De campesinos que habían sido desplazados. De comerciantes que pagaban extorsiones. De policías y soldados que veían cómo sus compañeros morían mientras los jefes pactaban con los asesinos. De jóvenes que no querían heredar un país en guerra. De ancianos que habían vivido décadas de violencia y soñaban con ver a Colombia en paz, pero una paz real, no una paz cómplice. Cada firma era un grito. Un grito que decía no más. No más traiciones. No más impunidad. No más mentiras. No más entregas. Era el pueblo colombiano diciendo que ellos eran los verdaderos dueños del país, no los guerrilleros, no los políticos corruptos, no los generales traidores. Y ese grito comenzaba a resonar tan fuerte que ya no se podía ignorar. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Porque del otro lado también se movían. Iván Cepeda comenzó a recibir apoyos explícitos de las estructuras armadas. Alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, el mismo que se había burlado de los acuerdos de paz y que controlaba vastas regiones del país a punta de fusil, emitió un comunicado diciendo que iban a intervenir en las elecciones del 2026. Decía que querían que el proceso electoral tuviera los menores traumatismos posibles, pero que ante lo que llamaban la avanzada de sectores guerreristas, es decir, ante la posibilidad de que ganara alguien como el Tigre que los enfrentara, ellos asumirían una posición en defensa de los territorios. Era una amenaza velada pero clara. Las armas entrarían a la política. Los votos se conseguirían bajo presión. Las urnas estarían vigiladas por hombres con brazaletes guerrilleros. En cualquier democracia del mundo, eso sería motivo de intervención internacional. Sería considerado terrorismo electoral. Pero en Colombia, donde gran parte del territorio estaba bajo control de esas estructuras, era simplemente la confirmación de lo que muchos ya sabían. Que las elecciones no serían libres. Que en las zonas donde mandaba el narcotráfico y la guerrilla, la gente sería obligada a votar por el candidato que ellos eligieran. Y ese candidato era Iván Cepeda. El mismo día que Mordisco emitió ese comunicado, ocurrió algo que parecía diseñado para recordarle a Colombia quién tenía realmente el poder en ciertas regiones. El hijo del cantante Giovanni Ayala y su manager fueron secuestrados en plena vía panamericana. Una carretera que debería estar protegida por el Estado, pero que en realidad era territorio guerrillero. Los secuestraron como si nada. Como si el país estuviera en los años 80 o 90. Como si nunca hubiera habido procesos de paz, como si nunca se hubieran desmovilizado miles de guerrilleros. Porque la realidad era esa. Nunca se habían desmovilizado realmente. Habían cambiado de estrategia. Ahora no solo peleaban en las montañas. Ahora también peleaban desde los despachos del gobierno. La conexión era evidente. Los guerrilleros en el terreno y los funcionarios en Bogotá trabajaban coordinados. Los primeros generaban presión, miedo, control territorial. Los segundos garantizaban impunidad, protección legal, filtración de inteligencia. Era una alianza perfecta para destruir lo que quedaba de institucionalidad en Colombia. Los investigadores que habían destapado todo este escándalo seguían recibiendo amenazas. Sabían que estaban jugándose la vida. Pero también sabían que, si callaban, si guardaban esa información, serían cómplices. Y preferían arriesgarse antes que vivir con esa culpa. Publicaron reportaje tras reportaje. Mostraron documentos. Presentaron testimonios. Hicieron lo que la fiscalía no hacía. Investigar. Exponer. Denunciar. Pero la pregunta que todos se hacían era la misma. Si las pruebas están ahí, si los nombres son conocidos, si los delitos son evidentes, ¿por qué no pasa nada? Y la respuesta era tan terrible como obvia. Porque el sistema de justicia estaba capturado. Porque la fiscal general respondía al presidente. Porque el presidente tenía vínculos con los guerrilleros. Porque los guerrilleros tenían aliados dentro del ejército y de la inteligencia.
Era un círculo vicioso del que parecía imposible salir. Algunos hablaban de un golpe de Estado. Decían que los militares honestos deberían actuar, sacar al gobierno, restaurar el orden. Pero otros recordaban que los golpes de Estado nunca traen nada bueno, que siempre terminan peor de lo que empezaron. Que la única salida real era la democracia. Pero una democracia real, con elecciones limpias, con justicia independiente, con instituciones fuertes. Y para eso había que llegar a las elecciones del 2026 con un candidato que pudiera enfrentar a la maquinaria del petrismo y de las FARC. El tigre Abelardo de la Espriella sabía que su vida corría peligro. Sabía que, si ganaba, si llegaba al poder, tendría que enfrentar a enemigos dentro y fuera del gobierno. Tendría que limpiar las instituciones. Tendría que juzgar a los traidores. Tendría que devolver la dignidad a las fuerzas militares. Tendría que recuperar la inteligencia del Estado. Y eso no iba a ser fácil. Pero también sabía que, si no lo intentaba, si no daba la pelea, Colombia estaría perdida. Las firmas seguían acumulándose. 4 millones. Cifra histórica. Nunca antes un candidato había logrado tanto respaldo ciudadano antes incluso de las elecciones oficiales. Era una demostración de fuerza. Era el pueblo diciéndole a la clase política que esta vez iban en serio. Que no iban a permitir que los engañaran de nuevo. Que querían un cambio real, no más de lo mismo disfrazado de revolución. En las calles se respiraba tensión. Había marchas a favor del gobierno. Había marchas en contra. Había enfrentamientos verbales, a veces físicos. El país estaba polarizado como nunca antes. Y esa polarización era también parte de la estrategia. Porque un país dividido es más fácil de controlar. Porque cuando la gente pelea entre sí, no ve quiénes son los verdaderos culpables de su miseria. Pero algo estaba cambiando. Cada vez más personas comenzaban a ver más allá de las etiquetas. Empezaban a entender que el problema no era izquierda contra derecha. El problema era honestidad contra corrupción. Legalidad contra criminalidad. Patria contra traición. Y una vez que esa claridad llegaba, las posturas se volvían más firmes. Los militares honestos, aquellos que seguían resistiendo dentro de las instituciones, comenzaron a organizarse en silencio. No planeaban un golpe. Planeaban sobrevivir hasta las elecciones. Planeaban proteger las urnas. Planeaban garantizar que el voto del pueblo se respetara. Sabían que sería difícil. Que habría presiones. Que habría intentos de fraude. Pero estaban dispuestos a dar la batalla. Y mientras todo esto sucedía, en alguna montaña remota, Calarca leía los reportes que le enviaban sus informantes dentro del gobierno. Sonreía. Sabía que tenía protección. Sabía que Huertas y Mejía seguían en sus puestos. Sabía que la fiscal no lo iba a tocar. Sabía que podía seguir operando. Pero también sabía que algo se estaba moviendo en el país. Que la gente estaba despertando. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, lo preocupaba. Porque una cosa es controlar a un gobierno. Otra muy distinta es controlar a un pueblo que ya decidió que no va a seguir siendo víctima. Y Colombia, lentamente, dolorosamente, estaba tomando esa decisión. La historia de esta traición aún no termina. Todavía falta el capítulo final. Todavía falta saber si la justicia algún día llegará. Si los traidores pagarán. Si Colombia podrá recuperarse. Pero lo que sí es seguro es que el pueblo ya sabe. Ya vio las pruebas. Ya conoce los nombres. Y un pueblo que conoce la verdad es un pueblo que tarde o temprano exige justicia. Los documentos siguen ahí. Los chats, los correos, las fotos, las grabaciones. Todo está guardado, respaldado, difundido. Aunque la fiscalía no actúe, aunque el gobierno niegue, aunque los medios oficiales traten de ocultar, la verdad está en las calles, en las redes sociales, en las conversaciones de la gente común. Y esa verdad es imparable. Huerta sigue en su oficina, tomando decisiones sobre el futuro de miles de soldados. Mejía sigue en las sombras, moviendo piezas en el tablero de la inteligencia. Camargo sigue en la fiscalía, protegiendo a los poderosos. Petro sigue en el Palacio de Nariño, dando discursos. Calarca sigue en las montañas, comandando sus tropas. Cepeda sigue en el Congreso, preparando su campaña. Pero todos ellos saben que el tiempo se les está acabando. Que las elecciones se acercan. Que el pueblo está organizado.
Y que esta vez no será tan fácil robar la voluntad popular. Colombia vive uno de sus momentos más oscuros. Pero también uno de sus momentos más decisivos. Porque en la oscuridad es cuando más brilla la luz de la esperanza. Y esa esperanza tiene nombres y apellidos. Tiene rostros de campesinos, de madres, de jóvenes, de ancianos que salen a las calles con un bolígrafo en la mano y una firma en el corazón. Esa esperanza dice que Colombia no está muerta. Que todavía late. Que todavía pelea. Que todavía cree en sí misma. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, después de escuchar todo esto, después de conocer los nombres, las pruebas, los hechos, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Colombia podrá recuperarse de esta traición? ¿Crees que la justicia algún día actuará? ¿O crees que ya es demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensa la gente, qué siente el pueblo colombiano frente a todo esto. Tu voz importa. Tu opinión cuenta. Así que no te quedes callado. Escríbeme aquí abajo y conversemos.